Parto prematuro y epidemiología. Bueno, el parto prematuro es un síndrome que consiste en el término anticipado del embarazo antes de las 37 semanas de gestación, que puede ocurrir de forma espontánea o por indicación médica ante condiciones de riesgo para la madre o el feto o para ambos. Tiene una incidencia de 10% a nivel mundial. Es la principal causa de muerte neonatal en el 35% de los casos y es un factor de riesgo en el 50% de las muertes neonatales. La incidencia del parto prematuro ha aumentado. Las estadísticas muestran que en el año 91 el 6,2% correspondía a un parto prematuro y en el año 2012 el 8% corresponde a un parto prematuro. Este cambio en la incidencia se ha asociado al cambio demográfico que ha ocurrido en nuestro país a propósito de la transición epidemiológica o demográfica. ¿Qué significa esto? Que hay un aumento en la proporción de madres mayores de 35 años. Y las estadísticas muestran que en el 91 el 10,6% de las madres era mayores de 35 años y en el 2012 el 16,6% es mayor a 35 años. Y esto es importante porque las primíparas mayores de 35 años presentan un mayor riesgo relativo de prematuridad. En el año 2014, del total de nacidos vivos, que correspondía a 250.977, el 8% fue un parto prematuro. Y de esto, el 1,2% fue un prematuro extremo, menor a 32 semanas, que tiene un mayor impacto. Obviamente que nacer prematuro antes de las 37 semanas, de 36 semanas, no implica un gran riesgo de mortalidad tan potente como nacer antes de las 32 semanas. ¿Qué factores de riesgo hacen que una mujer embarazada tenga mayor probabilidad de tener un parto prematuro o un hijo con un bajo peso de nacimiento? La clase social baja, el analfabetismo, el ser madre soltera, el que la madre tenga larga jornada de trabajo con esfuerzo físico, que tenga que realizar viajes largos sin confort, que tenga que subir escaleras para llegar a su hogar, que tenga una edad menor a 18 años o mayor a 40, que su talla sea menor a 1,50 m, que fume durante la gestación, que consuma drogas durante la gestación o que no vaya a control prenatal. Según el peso que tiene el recién nacido al nacer, se lo cataloga de distintas maneras. Aquel recién nacido que pesa menos de 2.500 gramos se denomina recién nacido bajo peso. Recién nacido en muy bajo peso es aquel que pesa menos de 1.500 gramos y prematuro extremo es aquel que pesa menos de 1.000 gramos. Obviamente que mientras menos peso tiene el niño, mayores son los riesgos de enfermar y de morir. Es por esta razón, como se da que ha aumentado con el cambio de la transición epidemiológica, con el cambio, del movimiento de madres, porque las mujeres cada vez están poniendo más su edad de querer embarazarse, ha aumentado la tasa de partos prematuros y por ende ha aumentado el riesgo, de enfermar y de morir de los niños, de los recién nacidos. Y es en razón a eso que en Chile desde el año 2005 es que la prematurez y en particular la prevención del parto prematuro han sido incluidas como patología priorizada en el régimen de garantías explícitas en salud, GES. Por tanto, tienen garantías de acceso, oportunidad y protección financiera. En los últimos 10 años se describe que aproximadamente 19.000 casos anuales utilizan estas garantías. ¿Qué significa esta garantía explícita? Que hay una garantía en el diagnóstico, es decir, toda mujer embarazada que tiene factores de riesgo de parto prematuro o que presenta síntomas de parto prematuro tiene derecho a diagnóstico y tratamiento en el plazo de 10 días. ¿Y en qué consiste esto? Una consulta con especialista que le va a dar, los exámenes y todo para corroborar si ella tiene el riesgo de parto prematuro y si está con síntomas de parto prematuro tiene que estar hospitalizada en no más de 6 horas. La estrategia
de pesquisa y prevención, como ya lo había comentado antes, se han concentrado en los casos que se presentan antes de las 34 semanas de gestación, ya que estos niños que nacen de esta edad, digamos, tienen un 60 o un 70% de morbimortalidad perinatal. También es importante destacar que hoy en Chile es posible la sobrevida de un niño de solo 25 semanas de edad gestacional y de 500 gramos de peso, situación que en el pasado, hace 3 décadas, era considerado un aborto. Ahora, como vimos, en la última década la incidencia de parto prematuro ha aumentado y no ha disminuido, pero gracias a los avances de las unidades de cuidado intensivo neonatales ha aumentado la sobrevida de estos recién nacidos muy prematuros. Ahora, el mayor impacto que podamos tener sobre la morbimortalidad asociada al parto prematuro se va a obtener mediante el desarrollo de un método sensible que nos permita detectar a tiempo a las mujeres en alto riesgo de parto prematuro y de esta manera poder desarrollar estrategias que permitan prevenir esta complicación. Por tanto, vamos a ver ahora cuáles son las estrategias de prevención del parto prematuro. Por un lado está el control prenatal. Este debe cubrir, ojalá, al 100% de las embarazadas. Permite identificar los factores de riesgo de parto prematuro y va a permitir derivar oportunamente al nivel secundario o terciario según corresponda. En este control prenatal se realiza control de peso, evaluación del crecimiento uterino, detección de infecciones, detección de enfermedades y también se indica hábitos de aseo e higiene a la embarazada que propician, digamos, un buen autocuidado durante su embarazo. Es importante que cada semana ganada dentro del útero de la madre garantiza y aumenta las posibilidades de sobrevida de este recién nacido. ¿Qué métodos existen para evaluar el riesgo de parto prematuro? Por un lado está el estudio de la dilatación y el largo del cuello uterino, está el screening de productos del corio y la decidua y también puede ser búsqueda de infecciones vaginales, por ejemplo, por Gardnerella vaginalis, que se le ha asociado mucho a la incidencia de parto prematuro. ¿Qué dice la evidencia? Que los cuellos uterinos menores a 15 milímetros de longitud tienen un 50% de riesgo de presentar un parto prematuro. Cuellos uterinos mayores a esa longitud, especialmente los mayores a 30 milímetros, el riesgo desciende bruscamente a un 1%. Y en relación con la fibronectina, hay estudios controversiales, porque hay un estudio en Chile que asocia la fibronectina con el largo del cuello uterino y dice que aquí esta combinación donde hay un cuello menor a 15 milímetros más una fibronectina mayor a 50 nanogramos por mililitro es capaz de predecir el 75% de los verdaderos partos prematuros. Sin embargo, en Inglaterra hicieron un estudio en donde no mostraron beneficio en incorporar la fibronectina fetal al cálculo del riesgo. Entonces, hay controversia. No tenemos una unificación en esto porque los estudios han sido divergentes. Por otro lado, se ha visto que la enfermedad periodontal se asocia a parto prematuro, ya que en esta enfermedad periodontal se aumenta en la circulación de patógenos y marcadores inflamatorios. ¿Qué patógenos? Las bacterias que provocan la periodontitis hacen que se produzcan bacterias más severas y frecuentes que pasan al torrente sanguíneo y provoca la cascada inflamatoria y el trabajo parto anticipado. También la citoquinina generada en este tejido periodontal inflamado también pasa a la circulación, también gatilla la cascada inflamatoria y también puede provocar trabajo parto prematuro. Por tanto, dentro del control prenatal de la embarazada está incluido el control dental. Una vez que una mujer, digamos, está diagnosticada que tiene alto riesgo de un parto prematuro, debe haber una evaluación perinatal en donde se integra el obstetra y el neonatólogo para ver, digamos, cuáles son las mejores condiciones para, digamos, este embarazo. Puede ser que en realidad, de acuerdo a las condiciones y las características de la madre y del hijo que están bien, está creciendo bien y todo, a lo mejor se puede frenar este parto prematuro y se lo hospitaliza en embarazo patológico y se realizan todas las condiciones para que la madre esté en reposo absoluto, que la cama entre Telembur y, digamos, un monitoreo frecuente para evitar, digamos, y se le dan, bueno, por supuesto, medicamentos que frenan estas contracciones para evitar que el niño nazca de forma prematura. Sin embargo, a veces hay otras condiciones en donde la madre, por ejemplo, está sufriendo una patología como una preeclampsia, en donde tiene que nacer porque si no la madre corre alto riesgo de morir
eh, y la única solución a su enfermedad es interrumpir el embarazo, entonces en ese caso se decide, digamos, interrumpir el embarazo. Pero para eso el equipo de neo tiene que saber en qué condiciones va a venir el niño, qué va a requerir para su nacimiento, para preparar el ambiente que lo va a recibir. Entonces, debe prepararse el equipo de neonatal anticipadamente para recibir el niño, conociendo las patologías que puedan existir. Y bueno, ya como expliqué, cuando se trata de decidir la interrupción, se requiere conocer cuáles son las expectativas de vida que tienen los prematuros en la unidad donde van a nacer y evaluar conjuntamente con la obstetra si estas son, son mejores que el riesgo que está teniendo dentro del útero. ¿Qué dicen los antecedentes epidemiológicos? Primero vamos a definir algunos indicadores. La tasa de mortalidad neonatal, que son todas las muertes de los recién nacidos menores de 28 días de vida partido por 1000 nacidos vivos. La mortalidad neonatal precoz son las defunciones de los recién nacidos, pero menores de 7 días de vida partido por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad fetal son las defunciones de los fetos, digamos, o que ya no es aborto, murió después de las 22 semanas, partido por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad perinatal, que abarca las defunciones fetales desde las 22 semanas de gestación, más las neonatales precoces, es decir, más los niños que mueren antes de los 7 días de vida, partido por 1000 nacidos vivos. Esta tasa de mortalidad perinatal es bastante importante porque se asocia que en general las causas de esta muerte tienen que ver con las condiciones obstétricas. La tasa de mortalidad infantil, por otro lado, son las defunciones de todos los niños menores de un año, partido por cada 1000 nacidos vivos. Estas estadísticas del año 2016 muestran las diferentes tasas, pero aquí lo que más me interesa que veamos, que es lo que más nos atañe a nosotros como enfermeras neonatales, es la tasa de mortalidad infantil y la comparemos con la neonatal. Si se fijan, la tasa de mortalidad infantil es de 7 puntos, o sea, mueren 7 niños por cada 1000 nacidos vivos, 7 niños menores de un año. Pero de estos 7 niños menores de un año, 5,2 son menores de 28 días. Es decir, la tasa de mortalidad neonatal tiene un tremendo impacto sobre la mortalidad infantil. Y es por eso que en estas últimas décadas no se ha podido disminuir, digamos, tanto la tasa de mortalidad infantil, porque por más que se trate de disminuir, si no disminuye la tasa de mortalidad neonatal, no tiene impacto. Y fíjense que la tasa de mortalidad infantil ha disminuido desde el 2000, porque ahora en el 2016 estamos en 7,0, pero la neonatal se ha mantenido más o menos estable. Y esta solo la vamos a lograr disminuir en la medida que haya una mejor prevención del parto prematuro. Aquí hay causas de muerte en los niños menores de un año para el año 2009 y sigue mostrando la curva que es los niños, las causas perinatales, o sea, la mortalidad neonatal es la que tiene un mayor impacto. El 30 a 60% de las muertes neonatales causadas por niños que pesan menos de 1500 gramos al nacer. O sea, aquellos niños que son de muy bajo peso de nacimiento. 60 a 80% de todos los niños que ingresan a cuidado intensivo están ingresados por causas relacionadas con la prematurez. Del total de recién nacidos, el 6% son de bajo peso, o sea, pesan menos de 2500 gramos, y el 0,8% de muy bajo peso, o sea, pesan menos de 1500 gramos, segmento en el que se concentra la mortalidad por estas causas. Y como ustedes bien deben haber visto con el profesor Jonathan Ramírez, son aquellos niños que ingresan al programa de seguimiento del prematuro. Por último, decir que Chile, en su objetivo sanitario de 2011-2020, ha incorporado la disminución de la mortalidad perinatal como una prioridad. Y bajo esta planificación estratégica se ha intencionado el fortalecimiento de la derivación, cobertura y calidad de la atención de la gestante y el recién nacido. Y en coherencia con estos objetivos, los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU son disminuir la mortalidad neonatal para el año 2030.